¿Cómo están amigos? Estamos retomando la sesión y ya tenemos nuestro balance proyectado. Y miren, lo que vamos a hacer ahora, vamos a notar la diferencia entre lo que es un balance financiero y un balance contable. Vean ustedes amigos que el balance contable solamente toma como financiamiento la deuda y el patrimonio. Y lo que es el pasivo sin costo, ¿qué pasivo no tiene costo? ¿Qué fuente de financiamiento no tiene costo? Proveedores en este caso y el IVA por pagar. Entonces, ¿qué es lo que hace la fórmula? Lo que la fórmula hace, miren, veamos la fórmula, al activo, veamos la fórmula, igual al activo, amigos, corriente, le vamos a restar todo el pasivo que no tiene costo. ¿Y qué pasivo no tiene costo? Proveedores e IOE por pagar, ¿no? Cierro paréntesis, y ese pasivo no tiene costo, arrastramos para todos los meses, y listo, amigos, ahí tenemos la inversión financiera. Miren, miren interesante. La inversión financiera, escuchen bien el término, ¿no? Inversión financiera es 8 millones. La inversión contable es 9 millones. Diferencia entre la inversión contable y la inversión financiera. ¿En qué? En que la inversión financiera, ¿qué es lo que hace? A mis activos corrientes le está restando el financiamiento operativo, el financiamiento espontáneo, que en este caso son proveedores e IB por pagar. Y fíjese usted, estos señores los arrastramos y cuadra, pues claro que sí. En este caso, como no tenemos nada de deuda financiera, no tenemos nada, fíjense, de deuda financiera, porque la deuda que tenemos es con proveedores. Y esos son financiamientos espontáneos, ¿no? O financiamiento no buscado. Bien, acá tenemos el balance financiero que difiere del balance contable, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer ahora mismo, amigos, es calcular los indicadores financieros. Vamos a hacer indicadores financieros. Vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis, fin. Vamos a hacer un análisis financiero. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, amigos? Vamos a agarrar y vamos a calcular algunas métricas importantes de análisis. Voy a colocar aquí, voy a colocar acá detalle. Bueno, vamos a trabajar con todos los meses, y vamos a ver algunos indicadores que nos van a ayudar. Bien, primero vamos a ver, acá vamos a colocar la fórmula porque algunos ya han visto lo que es análisis financiero, pero algunos no. Fórmulas. Entonces es importante colocar las fórmulas que vamos a usar. Y acá vamos a colocar el indicador, y aquí vamos a colocar el grupo al cual pertenece el indicador. Entonces primero vamos a ver los indicadores de liquidez. Primero vamos a comenzar con la liquidez corriente. Su abreviación es LC, liquidez corriente. La fórmula de lo que es liquidez corriente es igual al activo corriente sobre el pasivo corriente. Entonces, cuando nosotros hablamos de liquidez corriente, ¿qué estamos haciendo? Igual el activo corriente sobre el pasivo corriente. El activo corriente, el activo corriente dividido entre el pasivo corriente. ¿Sí? Control C y arrastramos. Entonces, ¿qué nos indica la liquidez corriente? Recordemos, amigos, que la liquidez corriente es la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. El activo corriente tiene la característica fundamentalmente que el activo corriente, recuerden, que en el tiempo, o sea, en el tiempo, el activo corriente se va a transformar en un ingreso efectivo. Esa es la característica fundamental del activo corriente. Sin embargo, el pasivo corriente en el tiempo se va a transformar en una salida de efectivo. Entonces, cuando nosotros tenemos
una liquidez corriente, por ejemplo, de 2,86 veces. ¿Qué significa eso? 2,86 veces. Significa que por cada boliviano que la empresa debe en el corto plazo, por cada boliviano que la empresa debe en el corto plazo, dispone de 2,86 bolivianos para hacer frente a esas obligaciones de corto plazo. Cuando este indicador es mayor o igual a 1, se dice que la empresa es líquida y puede cubrir sus obligaciones a corto plazo sin problemas. Entonces, observe que para todas las gestiones, voy a seleccionar esto, voy a dar formato condicional y le voy a decir que cuando sea mayor a 1, que se coloque verde. Y cuando sea menor que 1, se coloque rojo. En este caso, es verde. Es decir, estamos ante una empresa que es líquida, ¿no? Cuando, ahora, por ejemplo, ¿qué factores harían que esta empresa no fuera líquida, no? Dos cosas, ¿no? O que el activo corriente se reduzca. ¿Y qué factores podrían hacer que el activo corriente baje, por ejemplo? ¿Qué pasaría si en lugar de 850 vendamos a 500 la mochila? ¿No? ¿Será que afecta la liquidez? ¿No? Veamos el flujo. Miren ustedes, obviamente que afecta la liquidez, pero seamos más extremistas. A ver, ¿cuánto es nuestro costo variable? Nuestro costo variable es 280, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si... Bien, creo que me estoy adelantando mucho. Primero calculemos todos los indicadores. Mejor, ¿no les parece? Calculemos todos los indicadores y luego juguemos con el qué pasaría si. Me parece más pertinente. Calculemos mejor, amigos, todos los indicadores para tener un pantallazo global, tener un cuadro de indicadores. Y ya luego, cuando tengamos los indicadores, comenzamos a jugar con el qué pasaría si. Bien. Entonces, amigos, liquidez corriente, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Qué significa y cómo se mide? Amigos. Sí, se entiende. Perfecto, genial. Ahora vamos con otro indicador que es importante que se llama liquidez ácida. Liquidez ácida. Su abreviación va a ser LA, liquidez ácida. Su fórmula, amigos, de la liquidez ácida es el activo corriente menos el inventario sobre el pasivo corriente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Igual, al activo corriente le restamos el activo menos líquido. Y el activo menos líquido es el inventario. Y eso lo agarramos y lo dividimos entre el pasivo corriente. Entonces, la liquidez ácida responde a la pregunta, ¿y si no vendemos el inventario, podemos pagar nuestras obligaciones de corto plazo? Vea que sí, porque sigue siendo mayor a 1. Ahora, ¿cómo se interpreta una liquidez ácida de 2,74? Quiere decir que esta empresa, por cada boliviano que debe en el corto plazo, por cada boliviano que tiene que pagar en el corto plazo, por cada boliviano que tiene que pagar los próximos 12 meses, cuenta con 2,74 bolivianos que se van a convertir en efectivo los próximos 12 meses sin tomar en cuenta el inventario. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una liquidez con bajo riesgo de incumplimiento. ¿Por qué? Porque sin tomar en cuenta el inventario sigue siendo un ratio mayor a 1. Entonces estamos bien en la liquidez ácida. Ahora, vamos a calcular otro indicador que se llama la liquidez inmediata. La liquidez inmediata, amigos. LI, liquidez inmediata. La liquidez inmediata es igual a que al disponible sobre el pasivo corriente.
agarramos nosotros y dividimos el disponible sobre el pasivo corriente. Y si es menor que 1 este numerito, se recomienda hacerlo en porcentaje, pero como este caso es mayor que 1, dejémoslo nomás así como está en veces. ¿Por qué? ¿Qué significa? Miren, ¿qué líquida es nuestra empresa, no? Significa una LI de 1,69 significa que por cada boliviano que usted tiene que pagar los siguientes 12 meses, o sea, por cada boliviano que tiene que pagar usted, o por cada boliviano que debe en el corto plazo, usted dispone con un efectivo, o sea, dinero constante y sonante de 1,69 para poder pagarlo. No es que se va a convertir esto en el futuro, no, ya lo tiene. O sea, usted tiene 1,69 de efectivo. ¿Para qué? Para hacer frente a un boliviano de pasivo. Es decir, lo paga y le sobraría 0,69. Estamos hablando de una empresa terriblemente líquida. Entonces, este grupo de razones, amigos, se llama razones de liquidez. Que el grupo es de liquidez. Razones de liquidez. Acá voy a colocar razones de liquidez que miden la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Ahora, vamos a ver las razones de deuda. Una de las razones de deuda es el índice de deuda. Índice de deuda. Deuda. El índice de deuda, su fórmula es, índice de deuda es pasivo total sobre el activo total. Entonces, ¿a qué es igual eso, amigos? Pasivo total. Agarramos el balance, vamos al pasivo total y lo dividimos entre el activo total. Control C, arrastramos. Bien. Entonces, esto lo empezamos en porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que para enero, ¿sí? En enero, vamos a colocar la interpretación, un índice de deuda del 8%, ¿qué quiere decir? Que la empresa financia sus activos con un 8% de deuda, un 8% de deuda, y un 92% de recursos propios. Es decir, estamos hablando de una empresa con un bajo nivel de deuda, con un bajo nivel de apalancamiento, ¿sí? Un bajo nivel de apalancamiento y básicamente el apalancamiento que tiene es un apalancamiento de orden operativo, es decir, se está apalancando con proveedores. ¿Cuál es el apalancamiento que tenemos ahora mismo? El apalancamiento que tenemos es un apalancamiento de tipo operativo. No estamos apalancando con proveedores y con los impuestos que no estamos pagando. Pero no tenemos un apalancamiento financiero porque no tenemos deuda financiera. Entonces, este ratio lo vamos a complementar con la la estructura de financiamiento. La estructura, ¿cómo vamos a colocar acá? La deuda financiera. Lo voy a escribir, ¿ya? La deuda financiera. La deuda financiera es igual a que, miren la fórmula, deuda D sobre E más D. ¿Sí? Es decir, tiene deuda contable, pero tiene deuda financiera. ¿Cómo saco la deuda financiera? Usted la va a sacar de su balance financiero. ¿Y qué va a agarrar usted? Va a agarrar la deuda financiera sobre el total de financiamiento, que es D más E, ¿no? Y ve usted que si bien tiene deuda operativa, pero no tiene deuda financiera. Es decir, no tiene deuda con entidades financieras, pero sí tiene deuda operativa. Amigos, ¿se entendió la diferencia entre el índice de deuda y la deuda financiera? ¿Se entendió la diferencia, amigos? Sí. Perfecto, genial. Ahora, otro dato importante, gracias, es el índice de cobertura de interés.
Debe escribir índice de cobertura, índice de cobertura de interés. Índice de cobertura de interés. El índice de cobertura de interés es la abreviación, aquí le vamos a colocar la abreviación, amigos. El índice de cobertura de interés, índice de cobertura de interés, es igual al EBITDA, al EBITDA, al EBITDA sobre los intereses. Este indicador es más preciso. ¿Por qué el EBITDA? Porque recuerden ustedes que el EBITDA, amigos, está antes de estas partidas que no son monetarias, ¿no es cierto? Este indicador, este ratio es más preciso, porque me indica que cuántas veces puedo pagar mis intereses con mi resultado operativo. Es decir, agarramos nosotros, ahora mismo no voy a hacer el cálculo porque no tenemos los intereses, así que lo voy a dejar vacío por ahora, ¿ya? Otro indicador que podemos calcular es el índice de calidad de deuda. El índice de calidad de deuda, cuya fórmula que es igual, el índice de calidad de deuda es igual a ¿qué? Es igual al pasivo corriente sobre el pasivo total. Es decir, el pasivo corriente, agarramos nosotros y selecciona usted el pasivo corriente, y lo va a dividir entre el total pasivo, ¿ya? Control C y lo arrastro. En este caso, ¿qué me indica este indicador? ¿Qué me indica este indicador? Bueno, estoy redundando, ¿no? ¿Qué me indica este índice? Me está diciendo que esta empresa en enero financia, o sea, del total del financiamiento, del total del pasivo, el 100% se encuentra concentrado en el corto plazo. Entonces, la idea es que si el índice de calidad de deuda aumenta, ¿qué quiere decir esto? Que si este número crece, quiere decir que la empresa está financiándose mucho a corto plazo. Entonces, generalmente la liquidez corriente baja. Ceteris paribus, es decir, si no pasa nada raro, si no pasa nada raro, cuando el índice de calidad de deuda aumente, cuando el índice de calidad de deuda aumente, eso va a hacer que la liquidez corriente de una empresa aumente. ¿Por qué? Porque quiere decir que la empresa está concentrando mucha deuda a corto plazo. Entonces, en este caso tenemos una fuerte concentración de deuda a corto plazo, pero pese a que la empresa concentra el 100% de su deuda a corto plazo, vea que aún así cuenta con una liquidez corriente muy buena, ¿no? Bien, ahora, otro indicador que es importante también calcular se llama el indicador de el índice de cobertura o el ratio de cobertura. El ratio de cobertura, el ratio de cobertura, amigos, el ratio de cobertura es igual a dividir el flujo de caja libre que genera la empresa sobre el flujo de caja de la deuda. Es decir, dividimos el flujo de caja que genera el negocio versus el flujo de caja de la deuda, y este ratio no lo vamos a calcular porque no tenemos nosotros el flujo de caja de la deuda. Ahora no lo tenemos, pero más adelante lo vamos a tener. Así como no lo tenemos, así que no lo vamos a calcular por el momento. Bien, y otro ratio importante que tenemos es el ratio que se llama multiplicador del apalancamiento. Multiplicador del apalancamiento. Multiplicador del apalancamiento. El multiplicador del apalancamiento, su fórmula es el multiplicador del apalancamiento, que es igual
es igual a qué? Al activo total, ¿no? Sobre el patrimonio, ¿no? ¿Sí? Activo sobre patrimonio. En este caso, usted divide el activo sobre el patrimonio, es decir, total activo sobre el patrimonio, sobre el patrimonio. Y vea que es cercano a uno, ¿no? Cercano a uno. Cercano a uno. Eso quiere decir que si es uno, por ejemplo, si fuera uno, quiere decir que mis activos es igual a mi patrimonio, es decir, cero pasivo. Entonces, mientras más alejado de uno esté, quiere decir que la empresa tiene un mayor nivel de pasivo. Obviamente, este ratio no puede ser menor que uno, ¿no es cierto? O sea, puede bajar hasta uno, pero no puede ser inferior. Bien, todos estos ratios, queridos amigos, pertenecen a la categoría de ratios de deuda. Todo esto pertenecen al grupo de ratios de deuda. Y básicamente, cuando nosotros analizamos la deuda de una empresa, lo que vemos es uno, cuál es el grado, cuál es el grado, cuál es el grado de deuda que tiene la empresa, y dos, vemos si es buena deuda o mala deuda, y tres, vemos si puede pagarla, ¿no? O sea, tres cosas. Vemos si el grado de deuda que tiene la empresa, el grado de endeudamiento o el grado de apalancamiento, ¿no? Endeudamiento, apalancamiento, ¿sí? Son términos interesantes, pero si nosotros queremos, si queremos nosotros, como dice hilar fino, la deuda es tener pasivo, ¿no? Si tiene pasivo, tiene deuda, ¿no? Pero apalancamiento quiere decir que esa deuda me ayude, porque una persona puede estar endeudada, mas no apalancada, ¿no es cierto? Porque debemos convenir que el apalancamiento, o sea, el apalancamiento significa deuda buena. O sea, estoy apalancando mi negocio con deuda, quiere decir que la deuda está apoyando mis operaciones. Pero si decimos estoy endeudado, quiere decir, es reconocer que usted tiene pasivos, pero esos pasivos no me están ayudando a que mi negocio crezca, ¿no? Es una diferencia sutil, amigos, entre lo que es endeudamiento versus apalancamiento, ¿no? Bien, este, amigos, me- amigos, ¿me pueden ver? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Sí. Ah, bien, gracias. Perfecto. Muy bien, continuamos con la diversión. Entonces, cuando vemos la liquidez, vemos la capacidad de pago a corto plazo y cuando vemos la deuda, vemos el grado, qué tan endeudada está la empresa o qué tan apalancada está la empresa. Y dos, vemos si esa deuda es buena o mala. Si es buena, decimos que estamos apalancadas. Si es mala, estamos endeudados. Y luego vemos la capacidad de pago que tenemos en cuanto a los intereses. ¿Sí? Esta es una métrica contable y esta es una métrica financiera. ¿Y por qué digo contable? Porque al final de cuentas, el EBITDA es un resultado contable, no sabemos si es efectivo, ¿no? Esta métrica es más precisa porque analiza flujo versus flujo, ¿no es cierto? Esta métrica es más precisa, pero esta es una buena aproximación. Bien, luego de la liquidez deuda, solamente vamos a ver una métrica de eficiencia, porque en este caso la única métrica de eficiencia que nos va a ayudar sería la rotación de activos. La rotación de activos. La rotación de activos, su abreviación sería rotación de activos, ¿no? ¿Cómo calculo esta métrica? La rotación de activos, ¿a qué es igual? Es igual a ventas sobre activo total. Lo que hace usted va a dividir las ventas, ¿sí? Las ventas, los ingresos, lo va a dividir entre el activo total, ¿sí? Entre el activo total. Y lo va a arrastrar.
¿Y qué es lo que me dice este indicador? ¿No? Este indicador me dice que, veamos la fórmula, rotación de activos, ¿no? Rotación de activos. Me dice que en este caso tenemos 0,26. Se sobreentiende que debajo de este número tenemos la unidad. ¿Qué tenemos como numerador? Tenemos las ventas. Como numerador tenemos las ventas. Y como denominador tenemos nosotros el activo total. Entonces podemos decir que esta empresa, por cada boliviano invertido en sus activos, ese boliviano me devuelve 0,26 en ventas. Obviamente que toda empresa busca que en términos anuales este indicador vaya aumentando, ¿correcto? En términos mensuales este indicador puede fluctuar. Puede fluctuar. ¿Por qué puede fluctuar? Porque recuerde que en el numerador tenemos las ventas y las ventas siempre tienen un comportamiento estacional. Entonces, a nivel mensual puede fluctuar, pero en términos anuales se esperaría que sea creciente, ¿correcto? En términos anuales se espera que sea creciente, en términos mensuales se espera que fluctúe porque las ventas tienen ese comportamiento, ¿no? Obviamente que mientras más elevado sea, es mucho mejor para la empresa, porque indica que la empresa es más eficiente en la administración de sus activos para generar mayores volúmenes de ventas. Entonces, hay más indicadores, pero lo vamos a ver cuando hagamos un análisis de corte anual. Entonces, por ahora va a ser el único indicador de eficiencia que vamos a analizar. ¿Sí? Indicador de eficiencia. El único indicador que por el momento vamos a analizar sería ese. Ahora, liquidez, deuda, eficiencia, vienen los indicadores de rentabilidad. Un indicador de rentabilidad que vamos a usar es el margen bruto. Margen bruto. Su abreviación es margen bruto, MB. Su fórmula del margen bruto es igual a la utilidad bruta sobre las ventas. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vámonos al ER y vamos a dividir la utilidad bruta dividida entre los ingresos. Y obviamente tenemos un negociango, ¿no? Un buen negocio, ¿no? Porque miren ustedes, tenemos un margen bruto del 67%. Es decir, que esta empresa, después de cubrir su costo de venta, se queda con una ganancia bruta del 67%. Muy buen negocio. Claro que no es muy real porque los márgenes no son tan buenos, ¿no es cierto? En un negocio. Pero aquí lo importante es la lógica, ¿no? El siguiente margen que viene se llama el margen operativo, amigos. El margen operativo. El margen operativo, donde el margen operativo es la división entre el EBIT, ¿sí? El EBIT sobre las ventas. Entonces, el margen operativo sería el EBIT, o sea, el resultado operativo, este es el resultado operativo, sobre los ingresos. Y el indicador lo expresamos en porcentaje. ¿Y qué es lo que decimos de este indicador? Decimos que la empresa en el mes de enero, después de haber cubierto su costo de venta y después de haber cubierto su gasto operativo, tiene una ganancia operativa del 58%. Entonces, igual es un interesante número. Luego, finalmente, tenemos el margen neto. Su abreviación va a ser margen neto. El margen neto tiene su fórmula que es el resultado neto sobre las ventas. El margen neto es cómo termina la película de una empresa. Y la película termina dividiendo el resultado neto entre los ingresos. Muy bien. Entonces, ¿cómo leemos este número? Leemos este número que esta empresa, después de un margen neto de
44% quiere decir que después de haber cubierto el costo de venta, ¿sí? O quizás, si lo vemos desde una óptica más gráfica, ¿sí? Imagínese usted la venta como un todo, ¿ya? Primero, ¿qué hace una empresa? La venta es un todo, es decir, la venta es mi 100%, es la venta. De esa venta hay una parte, hay una parte que se aplica al costo, ¿sí? Una parte que se va para el costo, hay otra parte que se va para cubrir los gastos operativos, ¿sí? Hay otra parte que se va para cubrir, para cubrir lo que es los intereses, ¿sí? Y ya esta parte, amigos, esta parte que nos está quedando, esta parte es para el dueño, es para el dueño. ¿Esto qué quiere decir? Que un margen neto del 44% quiere decir que después de haber cubierto el costo de venta, después de haber cubierto los gastos operativos, después de haber cubierto los intereses, el IUE, la empresa tiene una ganancia neta del 44%. Obviamente que este gráfico a escala no representa el 44%, o sea, debería ser mayor el rectángulo. Pero amigos, ¿se entiende la lógica de qué significa el margen neto? ¿Estamos bien, amigos? Sí, licenciado. Gracias, Silvia. Perfecto, genial. Entonces, luego de ver los márgenes, podemos calcular la rentabilidad sobre los activos, que es el famoso ROA, donde el ROA es igual a qué? Al resultado neto sobre el activo total. En este caso es un ROA mensual, donde ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir, amigos, la utilidad neta sobre el activo total de la empresa, el activo total de la empresa, y obviamente un ROA terriblemente alto, ¿no es cierto? O sea, muy buen negocio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el ROA de enero es 12%. ¿Qué significa eso? Recuerden que en numerador, ¿no? Si quiere verlo acá, es tener ahí 100%. En numerador tenemos el resultado neto y como denominador tenemos el activo total, que es una inversión. Pues podemos decir que por cada 100 bolivianos que usted invierte en sus activos, por cada 100 bolivianos que usted invierte, obtiene una ganancia neta de 12, ¿sí? De 12 bolivianos. O también puede decir que por cada boliviano invertido, sobre ese boliviano usted renta 12%, ¿sí? Como usted quiera interpretarlo, está bien. Pero, por ejemplo, usted puede hacer, repito, las interpretaciones. Por cada 100 bolivianos que usted invierte en sus activos, obtiene una ganancia de 12. O puede decir que por cada boliviano invertido, obtiene una ganancia del 12% sobre ese boliviano. Claramente que un indicador de rentabilidad siempre va a ser el cociente, siempre va a ser el cociente entre una cuenta de resultado y una cuenta de balance. Recuerde que el resultado neto es el resultado de administrar eficientemente mis activos. Si usted administra eficientemente sus activos, pues se va a traducir en un buen resultado neto. Bien, y ahora vemos otra métrica que es la rentabilidad sobre el patrimonio, ¿sí? Rentabilidad sobre el patrimonio, que es el ROE, ¿no? Ese ROE, que ROE mide la rentabilidad del dueño, ¿sí? ROE, que es el resultado neto
sobre el patrimonio. Entonces, ¿qué tenemos que dividir? El resultado neto dividido entre el patrimonio. El patrimonio, amigos. Y noten que no hay mucha diferencia. Bueno, voy a aumentar los decimales, voy a darle dos decimales para ver que hay una pequeña diferencia, pero no significativa. Por ejemplo, vea que el ROE es mayor que el ROA. ¿Por qué? Porque el ROA mide la rentabilidad de toda la empresa. En cambio, el ROE mide la rentabilidad exclusivamente del dueño. Entonces, ¿qué decimos, queridos amigos? Decimos que por cada boliviano que invierte el dueño, sobre ese boliviano tiene una ganancia neta mensual del 12,5%, obviamente en el mes de enero. En el mes de febrero, el ROE bajó, porque recuerden ustedes que el ROE está influenciado por el resultado, ¿no es cierto? Entonces, un ROE de corte mensual es cíclico porque las ventas son cíclicas, pero un ROE en términos anuales se esperaría que tenga este crecimiento, ¿sí? Se espera que el ROE de corte anualizado tenga un comportamiento creciente, pero cuando hablamos de corte con cortes mensuales, va a tener este comportamiento porque las ventas tienen un corte estacional. Bien, amigos. Ahora, estos son los indicadores de tipo tradicional de finanzas, son los indicadores de rentabilidad. Son los indicadores de rentabilidad que básicamente miden la capacidad que tiene la empresa de generar utilidades a partir de una correcta gestión o una eficiente gestión de sus inversiones. Tanto la inversión total, que son los activos totales, o los recursos invertidos por el dueño, que es el patrimonio. Estos son los indicadores de rentabilidad. Miden la capacidad que tiene la empresa de gestionar correctamente sus inversiones para traducirse en resultados positivos. Estos son los indicadores de rentabilidad. Y luego tenemos un análisis interesante que es el análisis Dupont. El análisis Dupont busca explicar de dónde proviene la rentabilidad. Y el análisis Dupont, queridos amigos, me dice que la rentabilidad viene de tres fuentes. Es decir, la rentabilidad puede venir de la eficiencia, del indicador de aquí. La rentabilidad puede venir de la eficiencia. A ver, voy a copiar esto. Control C. Y aquí le voy a pegar especiales los valores. Ahí. Voy a copiar el indicador. La rentabilidad viene de la eficiencia, pero vamos en orden. La rentabilidad primero viene por el margen. Voy a copiar el margen neto. Control C. La rentabilidad viene del margen. ¿Sí? El margen neto. Voy a copiar con la función igual del margen neto. La rentabilidad también viene de la eficiencia. De la eficiencia. Voy a copiar el indicador. ¿Sí? Voy a copiar el indicador de eficiencia, amigos. Y acá voy a hacer un paréntesis, ¿no? Porque, ¿en qué sentido un paréntesis? En que si usted se da cuenta que si nosotros agarramos y multiplicamos todos, señores, ¿sí? Si usted agarra y multiplica estos dos señores, es decir, si agarramos nosotros y multiplicamos el margen, si usted agarra y multiplica el margen si usted multiplica el margen por la rotación de activos, ¿qué calculamos? Ahorita vamos a ver. Miren, vamos a ver. Si usted agarra y multiplica el margen, ¿qué es el margen neto? Resultado neto sobre ventas
y usted agarra y lo multiplica por la rotación de activos, que es ventas sobre activo total, se va a dar cuenta que ventas con ventas se cancelan. ¿Y qué me quedaría? Resultado neto sobre activo total, amigos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Y este señor qué se llama? Se llama ROA, ¿no? Entonces, la rentabilidad, bueno, puedo copiar esto, ¿no? Entonces, la rentabilidad sobre los activos, podemos decir que la rentabilidad sobre los activos depende del margen y de la rotación. Mientras la empresa tenga más margen y sea más eficiente, va a ser más rentable. Ahora, si a este número, si a este número le incorporamos este señor de acá que se llama multiplicador de apalancamiento, ¿sí? Si le incorporamos el multiplicador del apalancamiento, coloco igual, ¿sí? Lo coloco igual. Y este es el número que se llama multiplicador del apalancamiento. Si usted agarra y multiplica el, el ROA por el multiplicador del apalancamiento, ha pasado algo interesante. ROA por multiplicador del apalancamiento. Estoy haciendo una multiplicación, amigos, de lo que es ROA por el multiplicador del apalancamiento. Y si nosotros hacemos la analogía, ¿qué es ROA? La utilidad neta sobre el activo total. Y usted agarra y multiplica ese número por el multiplicador del apalancamiento, que es el activo total, sobre el patrimonio, usted se va a dar cuenta claramente que se va a eliminar los activos, ¿no es cierto, amigos? Eliminamos los activos y no me quedaría solamente la utilidad neta sobre el patrimonio, amigos. Tal cual. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Un señor que se llama ROE. Entonces, lo que hace el análisis Dupont es, me explica de dónde viene el ROE, ¿no? ¿Sí? El ROE, ¿de dónde viene? Y el ROE está multiplicado, está explicado, ¿sí? Por el margen, por la rotación y por el apalancamiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca básicamente el análisis Dupont. El análisis Dupont, ¿qué es lo que busca o qué es lo que pretende explicar el análisis Dupont? De dónde viene la rentabilidad de una determinada empresa. Bien, acá tenemos los indicadores, queridos amigos, los indicadores Disculpe, que, dice, adelante, bueno, entonces aquí se puede tener en el análisis de que eh, la rentabilidad viene de mayor proporción por el ROE, por el aporte del capital, por el aporte propio, el que es más alto. O estoy mal, no sé si enfoqué mal la pregunta, bien, porque mi ROE es más alto que el ROA. perfecto, perfecto, excelente, excelente. ¿Por qué la pregunta? Ok, perfecto. Y para poder responderle, ¿no? Voy a permitirme hacer un ejemplo gráfico de la lógica de esto, que es importante. Vamos a suponer, olvidémonos de este ejemplo y vamos a hacer otro. Vamos a suponer que tenemos una empresa que invierte 100 bolivianos, ¿sí? De esos 100 bolivianos, 80 lo financia con deuda y 20 con patrimonio. Entonces, tenemos la lógica que la inversión va a ser igual al financiamiento, ¿no, amigos? Pero acá tenemos 100 y acá tenemos 80 más 20 que también nos dan 100. Ahora, vamos a asumir que esta empresa generó una utilidad neta de 5 bolivianos, ¿sí? Entonces, si queremos calcular el ROA mide la rentabilidad, pero de toda la empresa, de toda la empresa. Esto es toda la empresa, ¿no?
Dividimos 5 entre 100 y si lo expresamos en porcentaje, sí que la rentabilidad de la empresa, ¿cuánto es? 5%, ¿sí? Pero esa es la rentabilidad de toda la empresa. Pero si nosotros quisiéramos conocer solamente la rentabilidad del dueño, el dueño, me interesaría el ROE. ¿Y qué tendría que vivir? La utilidad que se obtuvo, pero no sobre toda la empresa, que es 100, sino sobre el esfuerzo del dueño. ¿Cuánto es el esfuerzo del dueño? 20. Entonces, 5 entre 20, ¿cuánto es, amigos? Y por 100, por favor, ¿me ayuda? ¿Me ayudan con ese cálculo, por favor, amigos? 40%. ¿Cuánto? 45, perdón, 25. 25%. Bien, excelente. Amigos, ¿ven la diferencia? Entonces, el ROE va a ser mayor que el ROA. ¿Por qué? Porque por matemáticas siempre, recuerden que el ROA mide la rentabilidad de toda la empresa, toda la empresa. Sin embargo, el ROE mide la rentabilidad solamente del dueño, el esfuerzo que solamente hace el dueño. La diferencia que existe entre el ROA y el ROE es que el ROE considera el apalancamiento. ¿Sí? Si usted se da cuenta, primero, antes de ir más adelante, ¿se entendió la lógica? Ahora sí quedó más clara la diferencia entre ROA y ROE. Sí, correcto. Perfecto. Una vez que tengamos entonces, queridos amigos, la diferencia entre lo que es el ROA y lo que es el ROE, se dan cuenta usted que la diferencia entre el ROA y el ROE es el apalancamiento. Es decir, el ROE considera el apalancamiento, ¿no? ¿Correcto? En este caso, se acercan. ¿Por qué se acercan? Porque obviamente el apalancamiento es pequeño. El apalancamiento es pequeño. Ya más adelante vamos a hacer eh, o sea, vamos a trabajar con deuda, pero por ahora tenemos una empresa con una rentabilidad mensual muy buena. Imagínense, 12,5%, o sea, es una buena rentabilidad mensual, imagínense usted, ¿no? Y nosotros podemos, bien, ver que es muy rentable. La eficiencia, no tendríamos parámetros para decir, tendríamos que ver varias gestiones para ver, ¿no? Pero estamos ante una empresa con baja nivel de deuda, con bajo nivel de deuda. Tenemos una eficiencia cíclica explicada por las ventas. Este es un indicador que sería más interesante verlo de manera anual. Tenemos un Porque emprendimiento líquido, es una empresa líquida, aún con efectivo constante y sonante, con efectivo constante y sonante no tiene problemas para poder cubrir sus obligaciones de corto plazo. Entonces, dice, adelante, lo vuelvo a cortar ahí. no Eh, pregunte. el multiplicador del apalancamiento es similar al índice de deuda arriba en, Sí, excelente la pregunta. La en el, pregunta, claro, es lo mismo, solamente que explicado de otra forma, ¿no? Tal cual. Estos dos son hermanos, o sea, es lo mismo, solamente que explicado de otra forma, ¿no? ¿Sí? sí, ¿no? Tal cual, excelente tu analogía, ¿no? Claro que sí. Bajo nivel de deuda, si bajo nivel de deuda significa, si este Sí. número se aproxima a cero, este número se aproxima a uno, ¿sí? Ok, gracias. Pero Mientras, es similar, ¿no? O sea, veo que el resultado es el mismo, casi. Entonces, no, claro, es otra forma de explicarlo, ¿no? Sí, lo explicaría de esa forma, exacto. ¿no? Entonces, mientras este número, mientras más grande sea, o sea, mientras, si por ejemplo, fíjese que aumenta de 8 a 10, ¿no? Si aumenta de 8 a 10, también aumenta el apalancamiento, ¿no? ¿Correcto? Ya, Y si gracias. baja el índice de deuda, también baja el apalancamiento. Excelente la analogía. Está perfecto. Gracias. ¿No? Gracias. No, gracias a usted por preguntar. Bien.
Entonces, amigos, para poder contextualizar lo que hemos hecho el día de hoy, en esta sesión, hemos proyectado nuestro balance, ¿sí? Y hemos identificado los indicadores de gestión. Lo siguiente que vamos a hacer la siguiente clase, ya vamos a ver el qué pasaría si, o sea, qué pasaría si, uno, y dos, vamos a incorporar la deuda. Eso lo vamos a hacer en la primera parte de la clase siguiente. Vamos a incorporar la deuda y vamos a ver cómo cambian estos indicadores. Posterior a eso, posterior a la incorporación de la deuda, en la siguiente clase también vamos a incorporar cómo se ve afectado estos indicadores cuando incorporamos la presión laboral. Para poder responder a la pregunta, ¿cuánto le cuesta a una empresa ser formal, ¿no? ¿Cuánto afecta la formalidad a mis indicadores? Y ya en la siguiente clase ya vemos la parte de los impuestos, ¿no? Cómo los impuestos cambian estos indicadores. Amigos, hasta aquí se entendió la clase, fue productiva para todos ustedes. Sí, Luisa. Gracias. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Gracias, Cecilia. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Perfecto. Se me alegra que hubiera sido de provecho para ustedes y este es el punto de partida de nuestra siguiente sesión. Gracias a todos ustedes por conectarse y también a las personas que van a ver la grabación. Un abrazo. Nos Muchas vemos. Descansen y que encontremos gasolina. Sí. Hasta luego.